Yo me defino como, primero, un hombre que tuvo mucha suerte por lo que físicamente fui dotado y creo con las limitaciones naturalmente de cualquier ser humano, individuo. Y fui creciendo en ámbitos, en ambientes bastante hostiles cuando en la escuela. Luego en el colegio pasé por el seminario La Dolorosa, el primero y segundo año. ¿Dónde nace usted? Yo nací en Riobamba, En Riobamba. el 5 de septiembre de 1950. ¿Pero nace en Riobamba por el tema del trabajo de sus papás o Bueno, sus ellos familias de ahí? Son de ahí. Son del norte, de Chimborazo. O sea, prácticamente vino al Tambo de unos 4 o 5 años. Menos de 2 años. Entonces, allá Ahí sí a se los radicó. 6 años, ahí radicado prácticamente 10 años en el cantón El Tambo. ¿Y en sus planes si estaba hacer caso a sus papás de ser sacerdote? Bueno, definitivamente no se dio, porque de allí ya una vez que vengo de Chimborazo, vengo a Azogues, al colegio Juan Bautista Vázquez, y yo, además del deporte, digamos, como parte de la estructura de vida, fundamentalmente yo me dediqué al magisterio. Y me inicié prácticamente en el colegio franciscano por poco tiempo. Luego tuve que trasladarme al cantón El Tambo con la creación del colegio con el nombre de Guillermo Rodríguez Lara. Pasé luego al colegio José Benigno Iglesias, y del José Benigno Iglesias, por poco tiempo que pasé allá, como poco tiempo también en El Tambo, vine a la ciudad de Azogues, al Instituto Técnico Luis Rogelio González. ¿De qué jugaba? Bueno, reconocía. Yo jugaba fundamentalmente de alero izquierdo, pero tenía una habilidad que se dio y se fue creando, y fundamentalmente la práctica. Era ambidestro. Yo boteaba el balón con la izquierda, con la derecha, lanzaba con la izquierda, con la derecha. Por primera vez a un jugador le compra, y a mí me compra Ferroviarios. Aquí el Club Ferroviarios del Cantón Durán. Uh-huh. Y dentro de esos entrenamientos yo jugaba con Pablo Pío Sandiford, con Zavala. Habían jugadores ya seleccionados nacionales de fuste, y yo prácticamente 18 años, recién graduado. A todas las personas que se conectan con Ecos del Cañar, bienvenidos a un programa más del Otro Perfil. En esta oportunidad contamos con la presencia del licenciado Luis Quispe, artesano, dirigente gremial, ex deportista y también ex gobernador de la provincia del Cañar. Vamos a conocer un poco más de él esta noche para que la ciudadanía conozca el otro lado de Luis Quispe. Licenciado, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Quiero partir este conversatorio, esta entrevista, este diálogo, consultándole. ¿Quién es Luis Quispe? ¿Cómo se define usted? Muchas gracias. A Ecos del Cañar, una gran oportunidad para hacer conocer a la ciudadanía, a la familia, a los jóvenes fundamentalmente, a las generaciones que vienen y están en este proceso de cambio trascendental. Luis Quispe nació en el año 1950. Desde el año 56 hasta el 2000, al 63, 62, 63, estudié en una escuela del ahora Cantón Parroquia El Tambo. Escuela con linaje muy grande que recién en la semana pasada se llama Escuela Fiscal 12 de Octubre. ¿Cómo se define usted para luego abordar el tema de su formación? Yo me defino como, primero, un hombre que tuvo mucha suerte
por lo que físicamente fui dotado y creo con las limitaciones naturalmente de cualquier ser humano, individuo, y fui creciendo en ambientes bastante hostiles cuando en la escuela. Luego en el colegio pasé por el seminario La Dolorosa, el primero y segundo año, luego al tercero al Colegio San Felipe Neri de la ciudad de Riobamba. Me trasladé por disposiciones de mi padre, que eran profesores, y a la ciudad de Azogues. Aquí trabajaba una hermana mía, Amada Quispi Vélez, era obstetriz, doctora, y eso hizo que para el control por lo que se vivía tanto en Riobamba cuanto en el Tambo, tengamos la posibilidad de ir descubriendo grandes cosas. ¿Dónde nace usted? Yo nací en Riobamba, En Riobamba. el 5 de septiembre de 1950. Pero nace en Riobamba por el tema del trabajo de sus papás o Bueno, ellos son de ahí. Son del norte, de Chimborazo. Luis Quispi Casar, en la ciudad de Riobamba, y Deifilia Vélez Álvarez en Chimborazo mismo, Cantón Alausí, en Achupallas. Esto hizo que papá, después de muchas experiencias, de lo que conocemos, de lo que nos ha referido, un hombre muy conocedor de la medicina fundamentalmente. Recuerde usted que antes se preparaban las recetas y en ese entonces... De las conocidas boticas. Las boticas, exacto. Y él preparaba todo eso, muy conocedor, pero se ha dedicado exclusivamente luego al magisterio. Y una vez desposado con Deifilia Vélez Álvarez, entonces andaban juntos como maestros y les tocó y les correspondió en parte también ya de trasladarse a cantones y fundamentalmente parroquias en la provincia del Cañar. En esta ocasión en el cantón El Tambo. ¿Hasta cuántos años pasó usted en Riobamba? Bueno, en Riobamba pasábamos tanto de niños cuanto de jóvenes. Pero se ha radicado constantemente. Constantemente, bueno, no asentado plenamente en ninguno. Nunca pasó directamente. Nunca pasé en el Tambo por el lapso de 12 años o 10 años. O sea, prácticamente vino al Tambo de unos 4 o 5 años. Menos de 2 años. Entonces, allá ahí sí a los 6 años, ahí radicado prácticamente 10 años en el cantón El Tambo. ¿Qué recuerda del Tambo? Hermosos momentos pasamos. Recuerdo lo mejor de la época de los niños, pero también algo que sentó profundamente en mi conciencia, en los conceptos que yo tenía y que iban creciendo. Porque había una gran población indígena en el cantón El Tambo. Sigue. Y estudiaban, sí, se mantiene, y estudiaba en la escuela y veía las reacciones tanto de la gente, entre comillas, blanca. Los mestizos. Los mestizos. Los michos, como dicen los indígenas. y los compañeros que se preparaban y estudiaban. Bastante profundo, dejó huellas imborrables que algún momento he pensado, lo tengo algunos apuntes, hacer conocer aquello de los 500 años de la resistencia indígena, porque fue bastante impactante para cualquier ciudadano que sentía eso, y más aún como extraño en el cantón El Tambo, hasta adaptarse, fue bastante duro. Bastante duro, digo, porque ¿En qué sector papá del Tambo y mamá, estaba? En el centro del Tambo. En el pleno centro. En pleno centro, en diferentes casas que en el cantón El Tambo, en ese entonces completamente, ahora cantón, antes parroquia, y en donde los mejores años de la vida se van desarrollando. ¿A quiénes recuerda? ¿Tenía amigos ya en el barrio? Sí, completamente en el barrio. Juan Muñoz, que ya no está con nosotros, Freddy Bernal, otro compañero, Cristóbal Espinosa, que ahora él vino a Azogues, canta, es un artista de la interpretación de la música, y Alfonso Torres. Tenía y tengo amigos que también nos reencontramos a más de los 50 años en el cantón El Tambo el 10 de octubre de este mes. Bien, y en la escuela
Usted indica, nos tocó relacionarnos con todos los niños, básicamente, Sí, mestizos, absolutamente, indígenas. sí. ¿Cómo hacían con el idioma, por ejemplo? Bueno, ellos tuvieron que aprender a hablar el castellano y pues entendían plenamente. Los que no entendíamos el idioma quechua éramos nosotros, o al menos yo tuve que aprender palabras porque esta diferenciación tanto en el habla, en el léxico, tenían ellos y recibían las clases orales, prácticas y todo lo demás recibíamos de los maestros y eso nos daba enormes y buenas experiencias que lo vivíamos en el día a día. ¿Qué palabras aprendió? Bueno, hay algunas, mano a mano, yo no, decían los compañeros y definitivamente la exposición y cómo ellos hablaban era contagiante y pues ya estamos en otra época, pero importantísimo ¿A para qué el jugaban? rescate del... Nosotros jugábamos el fútbol y jugábamos en la Plaza del Tambo. Entonces, ahora el Parque Central. Ahora el Parque Central. Jugábamos a los aros, las canicas, utilizábamos lo que acá se dice la palca, en el norte se habla de la horqueta o resortes. Entonces salíamos de casa, como había en cantidades, entonces íbamos con los amigos, los compañeros, momentos importantes. Travesuras. Travesuras era lo que cogíamos en las ranclas en la tarde, porque habían 2 jornadas de estudio En la escuela. En la escuela y salíamos después de la tarde de las clases, salíamos fundamentalmente a jugar. Y tanto esos juegos que antes había pleno contacto emocional, pleno contacto con los compañeros, con amigos, amigas, realmente es lo que uno recuerda. ¿Qué travesuras Y añora recuerda mucho. más? ¿Alguna que siempre cuente a sus nietos, a su familia? Las travesuras que antes, o que siempre lo hemos hecho, era el ir a molestar y a querer enseñar. ¿Por qué era una travesura querer enseñar, por ejemplo, a las mujeres que lleven el aro? El aro era un círculo hecho de llanta y direccionando por un alambre, y eso se recorría y se hacía competencias. Bueno, se quería, traviesamente quería que las compañeras también aprendan, pero claro, la condición física no era la misma. Pero era más por molestar. Pero claro, era por estar. Y asimismo en el deporte se jugaba el fútbol y lo que hacía usted es tratar de pegar en las piernas, de molestarles, de fastidiarles. Era momentos realmente... Y sus padres muy estrictos. Exageradamente estrictos. Papá profesor, mamá profesora. Entonces eso... Entonces es que eran de los padres que decían a tal hora se está aquí o a tal hora se come y... No había cómo soslayar y un término que lo decíamos siempre era, bueno, ¿de dónde vienes? Aquí chito nomás estaba. Entonces, hermosos. Pero si eran de dar duro los papás también. Ah, no, cuando tenían que darlo. ¿Y usted sí ha recibido? Claro. Y decía que tenía una beta bendita. Y con eso daba y que con eso se componía. Y usted indica, yo estudié en Riobamba en el seminario, ¿por qué? ¿Siempre quiso o qué pasó? Bueno, porque como también pasábamos allá. O sea, se iban a visitar frecuentemente. Sí, Riobamba. frecuentemente. Y después de las responsabilidades, en vacaciones y todo lo demás. Entonces, cuando ya tocó estudiar, yo soy de la promoción en el Tambo 62-63. Entonces fui ya para el colegio, nos fuimos a Riobamba. Como mi hermano estudiaba en el seminario, también yo me quedé en el primer año y él ya en el 6º año. A los 2 años siguientes se cerró el seminario y me pasé al colegio San Felipe de la ciudad de Riobamba. ¿Y por qué el seminario? Porque sin duda pues
querían o no sé qué es la imposición en ese entonces, y más aún que uno hacía lo que el padre decía, pues nos quedamos ¿Querían allí. que sean sacerdotes o qué? Y más aún, claro, porque ese sin duda era el objetivo. De sus padres. Y mi hermano, que estaba en 6º curso del seminario y que de allí tenía que irse al seminario mayor La Dolorosa, en Quito, de La Dolorosa a Quito, el seminario mayor. Entonces yo ya debía quedarme, pero en esa época se cierra el seminario, por eso es que me paso al Colegio San Felipe, en donde tuve compañeros de extrema calidad, muy buenos, no solo como estudiantes, sino como personas, y que los recordamos mucho. Y en el deporte, allá jugábamos básquet, en el Colegio San Felipe, ya tuvimos la oportunidad de ser preseleccionado para la selección de Chimborazo, en donde había, me acuerdo de Ángel Valencia, un muchacho que estaba en 4º curso, bastante alto, moreno, le decíamos el negro Pasmay, para repartir en la selección del colegio, excelente. Y ahí tuvimos algunos más y allí fuimos convocados ya, a pesar de la edad, fuimos convocados para la preselección del Chimborazo. ¿Y en sus planes si estaba hacer caso a sus papás de ser sacerdote? Bueno, definitivamente no se dio, porque de allí ya una vez que vengo de Chimborazo, vengo a Azogues al Colegio Juan Bautista Vázquez, bajo el control muy estricto de mi finada hermana amada Kishpi Vélez, que en paz descanse. Ella nos puso aquí, como sabían decir, a la raya. Al brete, a la raya, que no pasen. ¿Sus padres, cuando usted se trasladó a Riobamba, se fueron con ustedes? No, pues ellos se quedaron acá y nosotros estábamos estudiando. ¿Y cuando regresa papá, a Azogues? La obligación que teníamos allí de estudiar y de pasar el año y de no sacar malas notas era un requisito de exigencia para poder, para seguir estudiando. Pero claro, las notas no fueron siempre las mejores. Entonces allí los inconvenientes. ¿Y cuando se regresa a Azogues o cuando llega a Azogues, sus padres también estaban aquí en la provincia? Sí, claro, en el Cantón El Tambo, sí. ¿Y por qué el Juan Bautista Vázquez? Porque mi hermana Amadita, la primera hija, decía que tiene que venir a Azogues para que nos controle ella. Entonces ya fue una disposición de mis padres. ¿Y ella misma les escogió el colegio? Bueno, el Colegio Juan Bautista Vázquez, el mejor colegio para mí en ese entonces, y continúa en esa posición, a pesar de que yo fui profesor en el Instituto Técnico Luis Rogerio González. Y algo que quiero comentarle, yo, a más del deporte, digamos, como parte de la estructura de vida, fundamentalmente yo me dediqué al magisterio. Y me inicié prácticamente en el colegio franciscano por poco tiempo, luego tuve que trasladarme al Cantón El Tambo con la creación del colegio con el nombre de Guillermo Rodríguez Lara, en el tiempo del presidente en El Tambo, a través de un concurso en la Subdirección de Educación del Austro. Me recuerdo mucho, ahí estaba el doctor Juan Cordero Íñiguez como subdirector. Y creo que iniciado en El Tambo pasé luego al Colegio José Benigno Iglesias, y del José Benigno Iglesias, por poco tiempo que pasé allá, como poco tiempo también en El Tambo, vine a la ciudad de Azogues, al Instituto Técnico Luis Rogerio González. ¿Qué recuerda del Juan Bautista? Hermosos momentos también, indescriptibles. Ese colegio marcó su vida prácticamente. Sí, definitivamente. En el Juan Bautista Vázquez teníamos amigos cuando recién llegábamos. Un compañero prácticamente que murió hace muy poco tiempo, Roberto Andrade, fue el que me recibió y me dice: usted no es de aquí, permítame hacerme su amigo. Y nos hicimos amigos. El primer día de clases, los dos.
Luego ya vinieron usted sabe, los jóvenes, todavía niños, a molestar, y ya las amistades. Y allí sí, definitivamente marcó. ¿Quién fue su grupo de compañeros, su grupo de amigos? ¿Quiénes eran? Bueno, estaba en ese entonces, y nos mantenemos, y que siempre nos estamos reuniendo, Vicente Mogrovejo, Osvaldo Toledo, tenemos a compañeros de Biblián, que le decíamos el Piporro González, Luis Masili, un compañero que también vino desde Quito, y los Mogrovejos, digo los Mogrovejos porque allí estaba también el doctor Fernando Mogrovejo, y compañeros que se dedicaron también, que eran de Cuenca, y se vinieron a Sogues, como Justi Suárez, Vicente Monocayo, que vive hoy en la ciudad de Cuenca, y muchos compañeros que hicieron historia, y que también, Segundo Serrano, por ejemplo, también compañero y de la promoción 70-71, el 69-70, perdón, y creo que todos ellos hicieron que la estadía y el paso definitivo acá sea de lo mejor, y nos hayamos sentido 100% como un azogueño más. Y eso hemos hecho. Nunca pasó lo que ahora se le conoce bullying, no sé. No. En esa época las bromas eran sanas. Las bromas, no, también habían de las otras, pero cuando ya se excedía del límite, entonces, como se dice vulgarmente, hasta allí nomás, y para de contar. Usted también sí frenaba esas cosas. Es que era necesario, porque si no también... O sea, si era de lanzar un puñete de vez en cuando, no, pues, para defenderse. No teníamos ningún inconveniente, y era más bien una práctica que era necesaria, ¿no? ¿Y qué tal puñete usted? Bueno, zurdo, entonces no pensaban que se iba por el lado izquierdo. ¿Y qué recuerda del colegio? ¿Alguna travesura, alguna anécdota que tenga? Bueno, que siempre cuente. Las ranclas que, claro, todos éramos tan hábiles que decían que nos parecemos a los monos. A pesar de las vallas, subíamos y hacia afuera, la calle. Y más aún, pues, tan sanos era en esa época, que nos dedicábamos fundamentalmente al deporte, haciendo fútbol, haciendo vóley, haciendo básquet. Pasábamos realmente gente completamente sana. Digo sana porque el que entre comillas, el más dañado era el que tomaba o fumaba, pero la gran mayoría no fumaba, no tomaba. No había droga, no había sustancias peor, que hay ahora. Absolutamente. Y créase que peor lo de hoy. Máximo unos tragos, y creo que con eso. Y el trago era sano también, ¿no? Porque claro, pasaban entre amigos y a cada quien a la casa. Y no había problema, cada quien a su casa, y después de divertirse, de una tarde, no noche, porque la noche se dormía pronto. No había mucha luz y era medio a oír en Ondas Cañares el Conde Drácula, que era un parlante a nivel de ciudad. O sea, ¿y el deporte? En el deporte tuvimos... O sea, usted nos indicaba que ya empezó el básquet en el seminario, en el colegio allá en Riobamba, y regresó acá con esa habilidad. Sí, ya teníamos algún conocimiento. Acá teníamos un excelente profesor de mucha calidad, tanto personal y de conocimiento, el señor Romo, Cornelio Romo. Entonces él era profesor de educación física, veía las habilidades, las aptitudes de los estudiantes, y pues comenzaba a seleccionar de entre los cursos. Entonces decía, véngase en la tarde desde la próxima semana para ir a entrenar. Entonces comenzamos a entrenar, entonces allí vino prácticamente un liderazgo, ¿no? Y digo el liderazgo en el deporte, que fue importantísimo. Conformamos primero la selección del curso, jugábamos segundo contra sexto y les ganábamos a los de sexto año. Cuarto año
tercer y cuarto año en parte, hacíamos, porque a medio año me vine desde Riobamba en el tercer año. El cuarto año ya definitivamente fue bastante... Usted capitán del equipo. Sí, sí. Bueno, ya se tomó ese liderazgo y los compañeros... ¿De qué jugaba? Bueno, reconocían. Yo jugaba fundamentalmente de alero izquierdo, pero tenía una habilidad que se dio y se fue creando, y fundamentalmente la práctica. Era ambidestro. Yo boteaba el balón con la izquierda, con la derecha, lanzaba con la izquierda, con la derecha. Entonces, cuando había un compañero grande que se elevaba para coger o para tapar el momento que se estaba entrando, lo único que se hacía sencillo, se pasaba de mano y por el otro lado y quedaba completamente volado. Esas eran las cosas que... ¿Quiénes conformaban su equipo? Ya la selección del Juan Bautista. El equipo que se conformaba, véngase Suco Vázquez, el Marcelo, compañero Marcelo, Osvaldo Toledo, Roberto Andrade, como compañeros del curso. Teníamos un compañero que le decíamos el joven Calle, Ernesto Calle del Cantón Biblián, que también conformaba el equipo. Y allí, pues, con compañeros de los otros paralelos, Trajano González, Lucho Abad, excelentes jugadores y de compostura, como también de talla. Entonces, hacíamos un excelente equipo del curso. ¿Qué partidos recuerda? Bueno, el mejor partido que recuerdo yo... Ya representando al Juan Bautista. Ya representando al Juan Bautista Vázquez todos los campeonatos. No había colegio en la provincia que nos gane. Entonces el Juan Bautista siempre era el triunfador. No se dio mientras estábamos en el colegio, no se dio de que otro colegio nos gane en el deporte. Y entró también a la par a la selección del Cañar. ¿Ya? Sí, claro, ya estábamos en la selección del Cañar. Y en la selección del Cañar recuerdo, hace 3 días, Fernando Ruiz, que también deportista y gran basquetbolista, dice, venga Lucho, dice, vea esta foto es de, jugamos en el coliseo del Colegio Benigno Malo, en donde estaba Aparicio, un refuerzo que vino para la selección del Cañar. Estaba el doctor Granizo, bueno, en ese entonces un jugador muy joven que no sabía, pero era exageradamente alto. Digo exageradamente porque creo que medía más de 1,90 y aprendió a jugar un poco el básquet. Y ese equipo en el Coliseo Benigno Humano, con un refuerzo que tenía el Azuay, le ganamos en el colegio, en el Benigno Malo, en el Coliseo Benigno Malo, le ganamos a la Azuay. Ese fue el mejor partido digamos, o uno de los mejores partidos que recuerdo. Y luego, al ganar ese partido fue indescriptible, porque fue increíble ganarles a la Azuay en su propio terreno, allá. Y créase que es lo que recordamos, no sé los compañeros cómo lo recuerdan, pero... ¿A dónde nomás ha salido a jugar? ¿En qué cantones? ¿En qué provincias? Bueno, nosotros jugábamos fundamentalmente, ya nos dedicamos a representar al Cañar y ya había una selección buena. Salíamos a la Azuay, salíamos a los Juegos Nacionales. En los Juegos Nacionales recuerdo con la provincia de Los Ríos había un señor, un joven, Gómez de apellido, que se elevaba bastantísimo, era medio patucho, no era muy alto, pero saltaba bastantísimo. Oiga, sin exagerarle, claro, ahí había el Chino Chan, el sí alto, fuerte, fornido, que hizo que estando en los Juegos Nacionales lanzábamos como, por decirle, de cualquier manera, de gancho, de frente, de alto, de espaldas y todo, entraba el balón. O sea, increíble, porque de la manera que usted lance, era aro.
Y íbamos iguales y comienzan a pegarnos naranjazos en el Coliseo. Pero esos son inolvidables de esos partidos. Y otro que tengo como una gran referencia cuando por primera vez a un jugador le compra, y a mí me compra Ferroviarios, aquí el Club Ferroviarios del Cantón Durán. Y dentro de esos entrenamientos yo jugaba con Pablo Pío Sandiford, con Zavala, habían jugadores ya seleccionados nacionales de fuste, y yo prácticamente 18 años, recién graduado, conformamos o me voy allá, y de acuerdo a la participación, a la demostración del conocimiento, yo juvenil, me involucraron ya con equipo los de primero, ¿sí? Y ya jugábamos. Allí fuimos, y el desplazamiento que se hizo a jugadores y los cambios allí, definitivamente fue un tanto medio difícil, la adaptación a ese medio, y bastante, le digo, se sentía mucho la presión, pero un momento de esos, por exhibición viene uno de los mejores equipos del mundo, pero que eran de exhibición, los Globetrotters. Allí venían los mejores de Estados Unidos, pero era solamente exhibición, una belleza que yo jamás, digo belleza porque jamás pensaba entrar al campo de juego y ponerme a tratar de defender, porque definitivamente hacían lo que querían, hacían malabares con el balón y naturalmente encestando. Un rato de esos estaba yo cubriéndole, y el que repartía la bola coge la bola, envía, me pega en la frente, coge la bola nuevamente. Bueno, fue lo peor, lo más humillante. Humillantes. Pero decía, por allí tengo yo también algunos recursos, no me voy a dejar. Nos acercábamos, en el momento que estaba repartiendo, le decía yo a Andrés Mayo, ponte detrás del que me va a controlar, del que controla, del que salía cuando atacábamos desde fuera. Entonces me puse a mi lado, al lado izquierdo, salió a controlarme, me hice de lado, pasé la bola atrás y le pasé por debajo de las piernas mías y de él. Y la bola pasó naturalmente, cogió allá a Andrés Mayo, intentó lanzar, le pasó a... Es una jugada que nunca lo olvidaré. Entonces, también hice mi parte con semejantes artistas. Definitivamente es lo mejor que podía haber. Y usted con 18 años ya en un club profesional de básquet, ¿pensó dedicarse de lleno al deporte o estaba el estudio? Bueno, fundamentalmente era el estudio, y como ya me casé en esos días. O sea, se casó jovencito. Sí. Apenas, no me fui ni siquiera a la gira del curso que íbamos a hacerlo a Machu Picchu, pero ya me quedé. Y me voy, y naturalmente y el objetivo era estudiar en la Universidad de Guayaquil, y era estudiar educación física o derecho, pero ya no hubo la posibilidad posterior, porque allí tuvimos una gran oportunidad de ser primero preseleccionados de la selección del Ecuador para jugar en el 72 en el Sudamericano en Cochabamba, Bolivia. Son situaciones que nos dieron grandes oportunidades. Acá jugábamos contra la SUAY, por ejemplo, allí jugaba Jorge Harris. Habían deportistas en la SUAY que realmente eran buenos. Y eso también nos enseñaba, porque antes no había televisión para ver las jugadas, para ver las técnicas, las tácticas a utilizarse, pero nosotros hacíamos lo que mejor estaba de nuestra parte. Y entonces usted pasó en Ferroviarios y en la preselección del Ecuador. Sí. ¿Fue seleccionado o no? Sí. Participó del claro, Sudamericano en Cochabamba. Participamos nosotros, sí. Entonces, son experiencias que nos ha dado la vida. ¿Cuántos años representó a la selección del Ecuador? Bueno, no, solamente para esa época, después volvimos, aquí ya me dediqué, entonces sí, ya regresamos acá, nos integramos nuevamente,
y estábamos, bueno, ya pasé un año y medio, pero... Año y medio bien vivido sí, en el tema deportivo. Bueno, el deportivo sí, y las experiencias enormes. Acá jugamos los campeonatos locales, jugábamos en los Mishkis, hemos jugado en el Mercantil, jugábamos con el Athletic, todos esos equipos que realmente hicieron historia en el básquet. Cuando en el Coliseo, la diferencia que había en el Coliseo de cemento, en La Salle, acá en Juan Bautista, pero fundamentalmente era en La Salle, partidos realmente que los de nuestra época siempre recuerdan y recordamos, en donde se vibraba tanto en los campeonatos cuanto en los intercolegiales, pero que fueron realmente momentos inolvidables dentro del deporte. ¿Regresa y estudia? Sí, nos dedicamos al estudiar ¿en dónde estudió? En la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Cuenca, que inicialmente estaba en el seminario acá también, que era el seminario en ese entonces, y luego pasa a la universidad, se traslada pues allí para estudiar. Allí estudiamos nosotros. ¿Qué estudió? Filosofía y letras. Entonces, eso para lo que es el profesorado, poderlo ejercer al magisterio. Y usted nos indicaba que ingresa al magisterio y se va al Cantón El Tambo, luego a Biblián y finalmente a Luis Rogerio González. ¿Qué materias enseñaba? Bueno, fundamentalmente educación física, ciencias naturales, materias que ya lo veníamos conociendo. La educación física. Educación física era de cajón. Bueno, y las otras científicas también importante. Hicimos, recuerdo, y no sé si en Biblián, y que me están escuchando, una exposición de taxidermia en donde la disecación lo hacíamos ya profesor, y traíamos aves, animales del mar, de tierra, del aire, pues animales voladores, que una exposición buenísima en el tiempo del ingeniero Palacios, rector del Colegio José Benigno Iglesias, Juan Palacios Vintimilla. Hicimos esta exposición en conjunción y coordinación con la Universidad Católica de Cuenca en la especialidad de agronomía. Y salió una exposición hermosa, y recuerdo que allí nos entregó muy cordialmente Monseñor, allí en José Benigno Iglesias, un libro de taxidermia, y dijo: es importante este conocimiento, y más importante es que se vayan instruyendo los profesores mucho más. Y nos regaló una... ¿Cómo fue el primer día de clases? ¿Qué recuerda ese primer día de clases? En el primer día de clases, bastante bueno. Más bien yo ya tenía un poco de experiencia, porque estábamos acá en el colegio franciscano por horas. Luego fuimos un poco tiempo también a la Providencia, y de la Providencia, y muchacho, todavía muchacho, yo ya entrenaba a las escuelas, a la escuela Emilio Abad, para el básquet, siendo todavía estudiante del Juan Bautista Vázquez. Entonces no había mucho problema en la relación con los niños. No tuvimos mucho problema, y más aún estábamos estudiando y conocíamos y recibíamos. ¿Pero había nervios del primer día de clases? No, porque más bien fue una oportunidad de tratar de demostrar de lo que se era, del conocimiento que se tenía. Y como estaba involucrado en el deporte, entonces ya conocían los estudiantes. Más bien fue una situación de mucho regocijo, de mucha alegría, porque ya identificaban al profesor. Y así fue, porque en el primer día de clases que fuimos al Tambo, la inauguración oficial y todo lo demás, allí aún más era conocido, porque allá me eduqué en la escuela. Luego en Biblián no tuvimos inconveniente, y luego nos solicitaron que vengamos al colegio Luis Rogerio González de profesor. ¿Cuánto tiempo fue docente? 25 años. Yo me jubilé de maestro.
Lo que pasa es que después de jubilado tuve que ya hacer algunas otras actividades y responsabilidades que cumplir. Pero de docente, ¿qué es lo que más recuerda? ¿Alguna anécdota en clase que tenga? Bueno, lo que siempre con los estudiantes, y le cuento de docente en el colegio técnico. La primera vez preparada una selección con un muchacho Córdoba, con un muchacho Andrade, que le decían el Santo Andrade. Habían estudiantes que practicaban y vamos al campeonato provincial intercolegial. Y el Juan Bautista siempre, pues, y yo ya profesor en colegio técnico, en el instituto, preparamos ese equipo y teníamos, primero, transmitíamos cómo debíamos de estar preparados para un campeonato y a la final. Avanzábamos a la final y la final nos tocó con el Juan Bautista Vázquez. Corazón dividido ahí. Claro, porque definitivamente, pero tenía que responder o tenía que dar resultados de las responsabilidades que tenía y le ganamos por primera vez al colegio Juan Bautista Vázquez. Imagínense lo que claro, se festejó y todo, pero naturalmente había adentro esa situación se lo tomaba ya como deporte. Aquí debía haber un ganador. Y el ganador nos correspondió. Entonces desde allí ya se perdió la jerarquía de que jamás los del colegio técnico iban a ganar al Juan Bautista Vázquez. Y de entrenador Fernando Ruiz acá excompañeros y todo, o sea, bueno, momentos hermosos, no por el triunfo, sino por lo que se daba, la pelea en la cancha. Y a la par empieza el tema artesanal con usted. Bueno, sí, yo en el año 76 comenzamos con la situación de los artesanos. ¿Por qué? ¿Qué le llamó la atención? ¿Siempre hubo el gusto? ¿Qué pasó? Bueno, fue algo que vino de una sugerencia de mi suegra, doña Marianita Solano, que era una artesana de calidad y tenía su taller artesanal en la calle Bolívar y vestía a la crema y nata de la ciudad de Azogues. Como muy otros pocos también que había, porque no era la única. La única. Entonces, cuando jugábamos, teníamos que ir a comprar los uniformes en Cuenca. Y yo conocía en dónde se hacía y qué era lo que íbamos a comprar, balones, todo, absolutamente, aquí casi no había absolutamente nada. Entonces decidimos allí con mi esposa el montarnos una tienda deportiva, pero confeccionando. Allí hicimos, son más de 40 años ya, que iniciamos el proceso de Casa Deportiva Lucho Quispe. ¿Por qué el nombre de Casa Deportiva Lucho Quispe? Porque me identificaban plenamente como deportista y naturalmente todos conocían. Entonces, si estaba en la calle, los jóvenes, los niños, los estudiantes, profesores, maestros y todos, Lucho Quispe decía, hay que aprovechar el nombre. Y luego fue tan popular que decían, ¿en dónde nos vemos? En la esquina de Lucho Quispe. Sí, o sea, estaba identificada plenamente y de allí comenzamos que por Azogues, y créase, lo hemos hecho en todos los aspectos. Fue un éxito esta marca, fue un éxito el resultado que tuvimos, porque trabajábamos prácticamente 3 jornadas en la confección, en la producción. ¿Y usted aprendió? Bueno, tenía que aprender a coser, a cortar, a dirigir, a hacer las cosas que se debían hacer. El estampado que era en ese entonces, porque antes se cosían por pedazos la camiseta de acuerdo al modelo. Entonces era bastante fuerte y naturalmente a las empleadas a las aprendices y operarias que entraban en este proceso había que irles enseñando de a poco para que
la experticia se vuelva luego parte de la calidad, y siendo la calidad naturalmente el buen material para la durabilidad, que era lo que se buscaba antes. Ahora ya no. Ahora encuentra usted, por contrabando, por lo que sea, ni en cada esquina, en una tienda de frutas encuentra camisetas. Y a precios que no hay, que no admiten competitividad. Entonces la reorientación que se ha hecho va cambiando radicalmente. Pero los tantos años que tuvimos la posibilidad de trabajar y de crecer fue... De ahí nace Casa Quispi. De allí, claro, Casa Quispi. El equipo deportivo. El equipo deportivo que, por cierto, alguna vez leí un libro que no está completo de la verdadera historia de la creación de la Asociación de Fútbol Profesional del Cañar, AFCA, en los años 84, que se ha escrito y no ha sido considerado. Porque cuando nosotros en el tiempo de Galo Rollero, con Iván Vázquez Vintimilla, César Izquierdo y algunos, los hermanos Rosales como deportistas y algunos otros dirigentes deportivos, conformamos la Asociación de Fútbol Profesional del Cañar en el fútbol profesional naturalmente. Solicitamos en el año 82 a Galo Rollero, luego en el 84 prácticamente en el Congreso Nacional tuvimos la posibilidad de que nos acepte a la provincia del Cañar, y allí los equipos que se conformaron con el nombre de los cantones de la provincia: Casa Deportiva Lucho Quispi y Deportivo Azogues por Azogues, Deportivo Biblián, Deportivo Cañar y Deportivo La Truncana. Con la estructura provincial que se hizo, nosotros participamos y fuimos 7 años con Casa Deportiva Lucho Quispi campeones. Y participamos en los campeonatos de segunda categoría. Y cuando en el último año, en el año 89, estábamos en grandes posibilidades de clasificar en la provincia del Oro, y nos correspondía solo empatar, y como entrenador teníamos a Lucho Leguizamón, un argentino que llegó a la Liga de Cuenca, le trajimos como entrenador, y cuando teníamos prácticamente la final contra el Bonita Banana en la ciudad de Machala, sufrimos una de las consecuencias más inesperadas y decepcionantes que tiene y que debe tener la dirigencia deportiva. Unos 2 o 3 jugadores se vendieron y propiciaron un tanto de penal para que nos ganen allá. Y eso determinó que en esa época, como presidente de la asociación y fundamentalmente presidente del Club Casa Quispi, su equipo básicamente, el equipo, entreguemos todos los pases de manera personal a todos los deportistas que conformaban Casa Quispi, naturalmente sin ningún inconveniente, a paz y salvo, y les entregamos. Desde allí dije, en el fútbol, donde se ve estas situaciones, porque fui también miembro de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, como le digo, en tiempo de Galo Rollero, luego de Carlos Cuello Martínez, y luego en la fase final de Lucho Chiriboga. Y ahora miembro de la Comisión de Selecciones Sub-17. Y allí comprobamos de que había falsedades y corrupción ya. Entonces nosotros personalmente renuncié a esa comisión, porque encontramos 2 deportistas de la ciudad de Esmeraldas que estaban pasados la edad y que no eran sub-17. Entonces, niños con bigote. Ya personas físicamente desarrolladas y fundamentalmente biológicamente ya desarrollados. Entonces no daba, pero tenía la documentación. Se hizo la investigación y pasamos por eso.
Entonces, Y ahí dijo usted, fútbol nunca más. fútbol nunca más. Después, ¿Qué jugador recuerda que haya pasado por su equipo y que de pronto despuntó luego? aquí habían jugadores excelentes, el ingeniero Cárdenas, Max Argudo de Biblián, los hermanos Rosales, un muchacho Rojas, pequeño de talla, pero excelente defensa. A más del equipo de Casa Quispe había un muchacho de Charasol, Sarmiento. Bueno, teníamos la diversidad, prácticamente era la selección del Cañar. Gente de aquí, Gente netamente la de provincia. Azogues, y completamente amateur. A pesar de estar en fútbol profesional, no era el costo, el valor económico en absoluto. El amor al deporte. Era el amor al deporte, completamente amateur. Y cómo íbamos a jugar en el oriente, íbamos a la costa, íbamos a diferentes ciudades donde nos trasladábamos ya para el proceso del campeonato, pero decepcionante el último partido. Allí es cuando dejé. Luego presenté acá, no son muchos años, a través de ARK presentamos un equipo de básquet, trayendo también a sí mismo refuerzos para incentivar el básquetbol. Y vea usted, aquí también asimismo algunas acciones y actuaciones de la gente que parece no lo tiene cuando son deportistas y no lo llevan dentro, actuaciones que realmente desdicen de lo que debe ser el deporte. También nos retiramos de eso por algunos años. ¿Y la Junta de Defensa del Artesano, cuándo llega? Bueno, en el año 2001-2002, nosotros éramos acá dirigentes tanto de la Cámara de Comercio, estábamos como directores. Recuerdo yo que en ese entonces, y esto es importante por los hechos últimos que se han dado y que pongamos mucha atención, el ingeniero Carangui, presidente se estatuyó para aquí en Azogues, a través de la Cámara de Comercio, para procurar que se cree acá el Parque Industrial Artesanal de la ciudad de Azogues. Se hicieron todos los procesos, pero jamás se consideró por las autoridades en ese entonces. Y traigo este comentario por algo importante. Se procede ahora a entregar parte de la provincia del Cañar, indudable, donde yo tengo un espacio físico desde hace más de 40 años, en Javier Loyola, para el Parque Industrial de la ciudad de Cuenca, que no tuvieron donde ponerlo, naturalmente ya estaba al borde de explotar físicamente, entonces buscaron por dónde debían hacer. Y se entrega acá desde hace algunos años en un proceso realmente que nos preocupa y mucho, pero jamás se consideró a esta propuesta del economista Ramiro Carangui. Créase que ese hubiera sido el éxito para inversión que queríamos poner acá nosotros, y como nosotros, mucha gente, los señores Mendieta, el señor Carangui, y gente que desarrolló empresa luego. Gente que primero había los recursos y que tenía mucho optimismo porque se vaya desarrollando para Azogues. Azogues ahora ha perdido mucho, no hay inversión, no hay ninguna, a más de la fábrica Huapán, yo no creo que haya empresa grande que naturalmente vino hacia acá y que ha dado mucho servicio, pero lo que se pensaba en ese entonces, el Parque Industrial Artesanal, jamás fue considerado. Ese es un error histórico que las autoridades en esa época no lo hicieron y que ahora lamentamos. Digo lamentamos porque tenemos más bien la invasión en pretexto de que va a haber trabajo, empleo, de la globalización que definitivamente no ha dado para nada. Azogues se ha convertido en una tienda grande y naturalmente este rato ha sido absorbido plenamente por la ciudad de Cuenca. Es el polo de desarrollo del Austro. Y nosotros nos hemos quedado allí estáticos y parados, que yo creo que no debía haber sido así. Allí también es cuando ingreso como directivo de la Junta de Defensa del Artesano. Del Cañar. Del Cañar, en el año 2001. Luego participo en delegación de la Federación
y para irnos allá, porque antes era un sistema muy diferente de elección. En la ciudad de Quito se llamaban los grandes electores de acuerdo al reglamento de la Junta Nacional del Artesano. Y vea usted que en ese entonces presidente era el compañero Campaña y le ganamos en la ciudad de Quito, 2002, periodo 2004 y 2004-2006, en el mismo sistema. Luego vienen hacemos algunos cambios trascendentales, importantes. Digo, porque esta era una institución que no tenía presupuesto del Estado, nunca lo tuvo, y más bien todos los servicios que se estaban volviendo caros, medio onerosos para el bolsillo del artesano, sabía que se hizo gestiones y se dejó fundamentando para que en lo posterior, 2006, 2008, vayan dándose todo lo que es el proceso como entidad de derecho público con presupuesto del Estado. Pero habían compañeros artesanos que se oponían porque decían, se pasa al Estado. Se pierde la autonomía. Se pierde, y no se ha perdido absolutamente nada. No se podía perder, porque ya era institución creada por ley, creada por Congreso Nacional en el 53, y por lo tanto, lo que sí era institución de derecho público, pero sin presupuesto del Estado. Se puede imaginar de qué manera se manejaron esos años, hasta que retorno en el 2009-2010 como delegado del Ejecutivo, y por situaciones internas de problemas se determina una administración temporal que sea el delegado del Ejecutivo y el delegado del IES. Allí en el año 2010 nosotros planteamos ya primero un proceso eleccionario completamente renovado. Recuerde usted que yo fui presidente en ese entonces Tribunal Electoral del Cañar por 3 ocasiones. El último que fui cuando era ya Consejo Nacional Electoral. Tenía la experiencia necesaria y preparamos un proceso eleccionario participativo de todos los artesanos del Ecuador. Hicimos todo el cronograma con carácter, pero de cumplimiento obligatorio, para que los artesanos elijan a su representante de acuerdo a lo que manda la normativa y la ley. Para eso, como no teníamos presupuesto, en el año 2012 salgo elegido presidente y consigo del Estado, ya venía trabajando en esa propuesta, y consigo del Estado, consigo soy elegido presidente de acuerdo a la normativa y el reglamento, y pido al Estado que nos den el presupuesto. Tanta fue la situación que fue un cambio trascendental e importante y profundo en esta institución. Prácticamente era un ministerio de los artesanos, en donde se dio cambios importantísimos para el quehacer artesanal, en donde los artesanos tuvieron y se puso en vigencia la propia ley para que tengan los beneficios. ¿Cuántos años directamente como presidente de la... Bueno, de allí 2012, 2014 y 2016. Allí ya me retiro. Y se dedica a la política. Y no, siempre medio estábamos en el campo político, pero no le dábamos la importancia necesaria. Pero afiliado, no hemos estado afiliados, o cuando la necesidad obligaba para tratar de captar alguna representación, nos afiliamos, como fue la última, como candidato a la Asamblea Nacional, representante nacional. Naturalmente que actué, pero no salimos por la ubicación que se puso y de acuerdo al escogimiento que se hizo con la fórmula de Hong para irles, digamos... ¿Esa fue la única vez que participó como candidato? Esa participé la última vez. Antes lo hice cuando joven, todavía recién saliendo acá en la ciudad de Azogues, cuando la izquierda democrática tenía una fuerza... Claro, el boom de la izquierda democrática. Y nosotros entramos por la democracia popular.
Esa fue la primera vez que participábamos. Pero en la parte política hemos estado siempre interesados, conocemos, sabemos de algunas oportunidades que se debían haber aprovechado, pero no se hicieron nada. Y no vengo a observar absolutamente a nadie. De que no se ha hecho, yo creo que la visión que se tiene debe ser amplia, grande. Alguna vez trajimos acá al embajador de la República Popular de China para hacer un hermanamiento con la ciudad de Azogues. Tuvimos una sesión de trabajo con las autoridades de acá, no voy a dar ni nombres, pero el hermanamiento era la oportunidad grande cuando estaba creciendo la China inmensamente, con altísimo porcentaje que iba del 8% del PIB, para que hermane con una ciudad que conseguí por la amistad, que venga y se busque la posibilidad. Se vino, se habló, se dijo, presenten los proyectos, hagamos de esto, pero parece que a lo mejor cero político, ¿qué sería? No se hizo nada. Y se perdió una gran oportunidad cuando ya se hablaba de que posiblemente podríamos tener acá para el tratamiento de la basura, podríamos tener electricidad, combustible, tratamiento que ahora ya es medio normal y en pequeña escala, era en gran escala uno de los proyectos que naturalmente se plantearon y que podían venir donados por la China. Para ir finalizando, usted fue gobernador cerca de 2 años casi. Sí. Casi 2 años. ¿Qué es lo que más recuerda de la gobernación? De lo que más recuerdo de la gobernación es que definitivamente si no hay dentro del Estado lo que se debe dar, la independencia, en parte, porque independencia no puede darse, porque se depende de un ministerio, pero no se podía trabajar sino solamente la gobernación era una sucursal de posibilidades de servicio para la gente que necesitaba, cuando verdaderamente un gobernador debe ser el nexo entre el Estado, entre la autoridad nominadora y la ciudadanía para que reciba sus beneficios para el desarrollo, para el adelanto, para el progreso que deben tener los ciudadanos a quienes se representa. Y el mejoramiento, no solamente institucional, sino basado en formación, en educación, basado en lo que se debe hacer para que haya estos adelantos. Por ejemplo, yo sí creo que las autoridades que están ligadas dentro de la representación que se tiene del Ejecutivo acá, se busque no mantener en lo que tenemos en las competencias actuales, sino buscar más bien que haya inversión, que haya desarrollo, que haya control, que haya educación, fomentar el deporte y que haya fundamentalmente trabajo. Vea usted este rato, la informalidad está yéndose y está ganando espacio y le da el desorden a una ciudad, porque el que dice tener derecho al trabajo, que no paga impuestos, no paga absolutamente nada, no paga arriendo, no aporta a la municipalidad y todo, sino solamente a través de un cobro. Vea usted cómo están en las calles permanentemente, que este rato ni siquiera ya hasta paso hay. La informalidad debe ser tratada como uno de los problemas más grandes que tiene el país y controlar naturalmente el contrabando que está entrando por doble vía, tanto en el norte en Colombia cuanto en el Perú en el sur. Y eso está haciendo daño no solamente al sector artesanal, no solamente al sector productivo, no solamente a los que realmente quieren y traen recursos propios para invertir aquí, sino a todos, tanto grandes como medianas y pequeñas industrias. Las pymes y mipymes harán entonces en este rato que sean absorbidas a través de en la globalización, sean absorbidas, vea, en los recursos que se tiene y que implemente. Por eso, aquí en Azogues y en las ciudades del país, alguien pone con mucho entusiasmo una oportunidad que ve para poder, con nuevo sistema
que son las redes sociales, etcétera, para poder llegar al cliente. Vea usted cómo fracasa. Después de 3, 4, 6, 8, 10 meses, prácticamente se arrienda este local. Eso es el Estado el responsable de buscar la posibilidad real y cierta a través de las autoridades, a través de los ministerios, a través de quienes están para ejecutar políticas públicas que no se los viene dando. Yo creo que aquí, ya cuando se dé en un momento determinado este cambio, vamos a ver de que el Ecuador se va a desarrollar de mejor manera y las familias no van a vivir con la limitación que hoy tienen de los ingresos económicos. Y tan difícil se ha vuelto el conseguir un empleo o un trabajo que definitivamente familias pobres que viven con 2, 3, 4 dólares diarios no den más posibilidades. Entonces, ¿qué viene como respuesta? Viene el robo, vienen los asaltos, vienen todas estas anormalidades que se dan y que lo estamos recibiendo y que ya no tenemos la plena libertad de salir nosotros a las calles como se salía antes, a horas de la noche, y se hacía todos los trabajos, se atendía de noche en los negocios. No podemos hacer en la actualidad. Yo creo que debe darse un cambio con políticas públicas, tanto del gobierno cuanto de las autoridades seccionales, provinciales, y imprimir estas políticas que vayan en beneficio de los ciudadanos. Bien, llegamos a la parte final, licenciado. ¿Cómo se ha sentido? Completamente bien. Créase que una de las entrevistas que he tenido, porque he tenido cientos y miles de entrevistas por las responsabilidades que hemos tenido propiamente, tanto aquí cuanto en el extranjero, porque hemos tenido la suerte de estar con la Comunidad Andina de Naciones en los diferentes países. Recuerdo de algún momento como anécdota que en el tiempo que nos vamos a un congreso mundial de los artesanos, pero fundamentalmente eran de las pymes, ahí estaba como dirigente Evo Morales. Evo Morales todavía no era presidente. En ese entonces era un dirigente cocalero en Bolivia. Y allí se permitió al gobierno del Ecuador observar el Evo Morales de lo que es un país extranjero, haciendo comentarios negativos. Tuve la suerte de pararme y, claro, en una de las mesas que había más de 600 participantes para replicar al lado estaba el ministro de Finanzas, estaban la delegación del Ecuador, y como se dice vulgarmente, le puse en su sitio porque no era él ni nadie el estar observando cuáles son las actividades y las políticas externas del Ecuador y qué es lo que se quería con la finalidad de este encuentro mundial. Entonces fue una de las cosas que hasta ahora recuerdo como positivas, porque de allí se acercó, se disculpó, pero naturalmente ya estaba dicho delante de todos lo que él pensaba, o lo que él como dirigente pensaba. En Europa asimismo, bueno, pero no voy a alargar, hemos tenido muchas oportunidades de estar, pero créase que hoy, lo que vulgarmente se dice, me he sentido en casa. Y lo que se ha dicho hoy, lo he dicho de manera muy sentida, con lo que ahora está pasando, estamos viviendo, quizá ya al final de la carrera, pero todavía nos queda un poco de ñeque, de fuerzas, por los hijos, por los nietos, por los bisnietos, que ya los tengo, pero naturalmente hay que seguir trabajando y hay que seguir luchando. No vamos a mermar, y cuando ya prometí algo cuando renuncié, el día que renuncié en la gobernación, dije, voy a retirarme y no voy a opinar absolutamente nada por un largo tiempo. Creo que el tiempo se ha cumplido. Ahora sí, nuevamente, tanto en el campo político y en donde corresponda, vamos a hacer presencia. Créase que ha sido una gran oportunidad y muchas gracias a usted que me ha permitido
estar de manera muy sincera, transparente, vertical y rectilínea de poder conversar. Me ha recordado muchas cosas de mi niñez, de mi adolescencia, de lo mejor de mi vida. Pero esta ha sido, repito, esta ha sido una de las mejores entrevistas que he tenido, porque me ha permitido realmente hablar y tener y sacar muchos recuerdos de lo que en tiempos, en años, en la vida casi no lo he tenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias al licenciado Luis Quispe. Usted nos decía del tiempo, creo que ya nos pasamos incluso de la hora. Sí. Muchísimas gracias al licenciado Luis Quispe. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo.